Buen día, licenciada, compañeros y compañeros. Mi nombre es Olga Mael Valladares Pérez. Soy del grupo número 6. A nosotros nos tocó exponer el tema aplicación de normas APAS. Introducción a las normas APA. Las normas APA son un conjunto de normativas y convenciones para elaborar trabajos monográficos o de investigación. Este estilo metodológico fue elaborado por la American Psychocal Association y se extendió a todo el mundo como un formato estándar de referencia y citas referenciales. En esta presentación estaremos hablando de las varias normas que nos brinda este manual para evitar cometer plagio en nuestro trabajo y presentarlo de una manera más ordenada y profesional. Antecedentes históricos. APA fue fundada por 26 científicos en la Universidad de Clark en el año de 1892. Los estándares de APA tienen un origen en 1919, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de empresas acordaron establecer un conjunto de estándares y reglas. En 1944, una guía de 32 páginas aparecía como un artículo en la misma revista. La primera edición fue publicada en 1952. La primera mujer admitida en APA fue Mary Whitton Calkins. La diferencia entre APA 6 y APA 7 permite hasta 20 nombres, mientras que APA 6 permitía 7 nombres de autor en una entrada de referencia. Esto es todo por mi parte y gracias por todo. Buenos días, yo les voy a hablar un poco acerca de los objetivos de la realización del informe de las normas APA. Tiene como principal finalidad el aprendizaje y la comprensión acerca de todos los lineamientos que establecen las normas APA. Las normas APA son una serie de reglas que se utilizan globalmente para poder presentar documentos que ya sean académicos, científicos, libros, revistas, folletos, entre otros tipos de documentos. Entonces, son una serie de lineamientos que establecen cómo se deben de presentar los mismos, y estos permiten una mejor comprensión, una mejor lectura y un mayor orden en los documentos. Otro de los objetivos es el manejo y la comprensión de las mismas, y más que todo conocer bien todas las reglas de estas normas, que ya sean el interlineado, la letra del documento, el número de letra, cómo referenciar imágenes, cómo referenciar citas de páginas web, el tamaño de la letra, las puntuaciones, las citaciones de referencias, abreviaciones, márgenes, sangría, la numeración de las páginas, entre otras. Otro de los objetivos principales es evitar el plagio, ya que las normas APA permiten que se referencie de dónde uno está sacando la información. También les voy a hablar un poco acerca de las figuras y gráficos en normas APA. Todos los tipos de objetos visuales se pueden considerar como figuras. Las figuras tienen diferentes componentes que se ingresan en el documento en el que uno está trabajando. Primero va el número de la figura, figura 1, figura 2, figura 3. Luego se puede insertar la imagen, o dependiendo dónde uno la quiere colocar, se puede colocar al inicio y al final del texto. Se le ingresa el título, la imagen, y abajo también se le escribe una nota. Las figuras pueden ser tomadas por autoría propia o también por medio de internet, siempre y cuando sean bien referenciadas y se especifique de qué sitio web se sacaron las referencias y que se ingrese el autor y la fecha. Saludos, licenciada y compañeros. Continuando con el tema figuras y gráficos en Word con normas APA, cabe destacar que las figuras, tenemos que recordar que las figuras es toda aquella imagen visual menos las tablas. Con imágenes visuales nosotros podemos entender mejor lo que la persona nos quiere dar a entender, porque a veces estamos leyendo un documento y no es fácil de agarrar o entender, comprender las cosas a la primera, pero si nos ponen imágenes es mucho más fácil comprenderlas.
En el proceso de crear una figura, lo primero que vamos a hacer es insertar una imagen. Luego de esto vamos a colocar el cursor arriba de la imagen y vamos a poner insertar título. Luego de esto nos va a salir un cuadrito donde tenemos que llenar lo siguiente. Nos sale una opción que dice etiqueta. Vamos a apretarla y después de esto nos va a salir una serie de opciones. Vamos a seleccionar la que se llama figura y arriba en el mismo cuadro nos va a salir el título. Vamos a poner figura número 1 y abajo de eso, apretando la tecla Shift más Enter, vamos a poner el título de la imagen. Luego de esto vamos a colocar el cursor debajo de la imagen y vamos a poner nota. Cabe aclarar que la palabra nota va en cursiva. Bueno, todo el texto de nota va en cursiva y ustedes se van a preguntar, ¿qué es una nota? Pues una nota es donde nosotros vamos a agregar más detalles por si el título no fue lo suficientemente claro. Después de agregar el texto vamos a poner el autor, la fecha y el URL del sitio. Es muy necesario que la bibliografía vaya bastante clara en la figura. Hola, Master Moncada, compañeros. Mi nombre es Kevin Torres. Muchas gracias, compañera Olga Mabel, por tus datos. Ahora yo les hablaré sobre los aspectos generales. Bueno, antes de iniciar, quiero citar un pasaje bíblico que en Isaías 41:10 lo pueden encontrar. Pueden leerlo desde su aposento. Quien nos dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que no teman y tengan paciencia, que la paciencia es lo mejor que puede haber y lo que su corazón anhela, Dios lo cumplirá. Así que crean y sigan creyendo. Bueno, los aspectos generales. Número 1, el tipo de fuente a fuente utilizar. Bueno, como lo mencionamos en el laboratorio, disculpen el ruido, ya que estoy fuera de mi aposento y vivo a orilla de calle. Bueno, el tipo de fuente es el Times New Roman, excepto el principio del libro, que debe ser tamaño número 16. El interlineado será de 1.5 centímetros, excepto el resumen, donde su contenido debe tener un interlineado de 1 centímetro. No debe haber espacios entre párrafos y la primera línea de cada párrafo debe tener una sangría de 0.7 centímetros. De esta manera los párrafos se distinguirán sin dejar espacio. Bueno, Yo les voy a hablar acerca de las citas. Siempre que se haga uso de las ideas de otros autores, se debe dar crédito a estas ideas. Citar o citar es el acto de acreditar al autor o autores las palabras o ideas que vayamos a utilizar en nuestro texto. Según las reglas actualizadas de la 7ª edición de las normas APA, citar algo significa dar crédito a una idea, un pensamiento o una frase. Debemos realizar bien nuestras citas porque si no podemos ser acusados de plagio y esto puede tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. Los estándares de la APA utilizan el método de citación fecha-autor, que quiere decir que en nuestra cita vamos a colocar el apellido del autor de la obra, tanto el apellido como la fecha de publicación de la obra. También debe aparecer una referencia completa en la información bibliográfica de nuestro texto. Hay dos tipos de citas según las normas APA. Están las citas textuales, que son las citas en las que se reproducen exactamente las palabras del autor y que dependiendo del tamaño del texto, de la cantidad de palabras que contenga la cita, vamos a modificar la manera en la que vamos a presentar la cita. También están las citas parafraseadas, que son la misma idea del autor, solo que contadas en nuestras propias palabras. Hay dos tipos de formatos básicos para presentar las citas en el texto. La cita se puede presentar de manera narrativa o entre paréntesis. La cita narrativa son las citas en las que el nombre del autor forma parte del texto como parte de una oración y el año de publicación va en paréntesis al lado de la cita. O está la cita parentética o la cita entre paréntesis,
en la que se coloca tanto el apellido del autor como el año de publicación de la obra dentro de un paréntesis al lado de la cita. Cuando citamos el nombre de un autor corporativo o de un grupo de autores en vez de un solo autor, solamente debemos abreviar el nombre de la institución formando un acrónimo apropiado. Dependiendo del número de autores que contenga la obra, va a variar la forma en la que vamos a presentar la cita. Las citas que solo contienen un autor bastan con que incluyamos el apellido del autor y el año de publicación de la obra dentro del paréntesis de la cita. Las citas con dos autores se escribe el primer nombre de los dos autores seguido del año de publicación de la obra. Y todo esto va entre paréntesis. También están las citas de tres o varios autores, en las que solo se coloca el apellido de un autor seguido de las abreviaciones et y al. Y siempre se va a incluir el año de publicación de la obra y todo entre paréntesis. En algunos casos usamos obras diferentes del mismo autor y que también la publicaban del mismo año. Para distinguir las diferentes obras, vamos a hacer uso de letras minúsculas que van a estar colocadas al lado del año de publicación de la obra. Cuando tenemos citas gemelas que no tienen ni fecha de publicación, se coloca la abreviatura SF, que significa sin fecha. Y en caso de que el primer nombre del autor sea el mismo del primer nombre del otro autor, entonces es recomendado que usemos la mayor cantidad de apellidos posibles para distinguir las obras. Al momento de citar, normalmente utilizamos fuentes primarias, que son fuentes en donde se encuentra el contenido original. Sin embargo, también vamos a encontrarnos con fuentes secundarias en las que son el mismo contenido, solo que publicado en diferentes sitios. Las normas APA hacen las siguientes recomendaciones para realizar este tipo de citas cuando usamos fuentes secundarias. Primero es que en la lista de referencias incluyamos una entrada para la fuente secundaria que se utilizó. También es que en el texto identifiquemos la fuente primaria y escribamos cómo se citó en y coloquemos la fuente secundaria. Y por último es que si se conoce el año de publicación de la fuente primaria, que lo incluyamos en la cita donde tenemos la fuente secundaria. Las comunicaciones personales también se deben incluir en el listado de cosas que tenemos que citar. Las comunicaciones personales son todas las cartas privadas, correos electrónicos como email, mensajes electrónicos como WhatsApp, entrevistas, conversaciones por teléfono, etc. Y estas hay que citarlas en forma de texto, en las que debemos incluir las iniciales y el apellido del comunicador y una fecha lo más precisa posible. Ahora les voy a hablar sobre el encabezado. El encabezado de página de un documento se encuentra dentro del margen superior de cada página de nuestro documento. Para trabajos estudiantiles, el encabezado solo consta del número de página. A menos que se solicita, vamos a colocar también el título. Pero para trabajos profesionales debemos incluir en el encabezado tanto el número de página como el título del documento. Y este título, si es corto, lo vamos a escribir completo. Si al contrario, lo vamos a tener que abreviar. La numeración de página. Los números comienzan en la portada del documento y deben estar en la esquina superior derecha, siempre dentro del margen. La numeración desde la página de derechos de autor hasta las tablas y figuras, dedicatorias y páginas de prólogo debe estar numerada con números romanos. En el formato APA, el contenido del documento empieza desde la introducción y deberá estar enumerado con números arábigos. Bueno, ahora yo voy a exponer un poco sobre lo que me toca en la exposición, que es hablar sobre las referencias. Muchas veces en nuestros informes debemos incorporar palabras que son de otras personas. Esto es posible mediante los lineamientos APA. Es importante que cada texto o cita que nosotros agregamos en nuestros documentos lleven la referencia de donde lo sacamos. Entonces,
En el menú de Word existe una viñeta que se llama Referencias, que nos permite administrar las fuentes de donde nosotros obtuvimos la información. Los aspectos generales para agregar una referencia son el nombre del autor, eh, el libro, el nombre del libro, el año en que fue publicado, la editorial en que fue publicada, y la ciudad también, más que todo. Es muy importante que para que nosotros agreguemos alguna información en nuestros textos, sea de sitios reconocidos y de sitios confiables, donde la información que obtengamos sea pues completa y eficaz. El manual APA, más que todo, pues nos permite llenar esos lineamientos necesarios para que nosotros podamos referenciar todas aquellas palabras que estamos incorporando en nuestros textos que no son dichas pues por nosotros. También se pueden referenciar imágenes que incorporemos en nuestros trabajos en Word. También sacándolas de sitios pues confiables, manejándolas siempre bajo una información que sepamos nosotros que no, que no está siendo como copiada, ni que copiemos ni peguemos información en nuestros informes, sino que siempre pues pongamos las referencias necesarias en pues nuestros trabajos. Eso es todo por mi presentación. Mi nombre es Catherine Tuches.